Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis y hoy tenemos el 12º episodio del podcast de Cine Oculto, nuevamente acompañado de Sayo. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Acá en este encierro obligado, cocinando muchas ideas, Sayo Hurtado de Sin Ensayo, como siempre compartiendo con ustedes. Como decía, el encierro nos está dando ideas dulces y perversas, ¿no? Pero fuera de eso, también nos da la oportunidad de buscar muchas películas en plataformas y de acercarles los estrenos más recientes y hacer un panorama para que tengan más opciones que ver en casa, ¿no? Ujú, exactamente, ya que muchas veces muchos nos han sugerido, nos están pidiendo recomendar películas de plataformas o películas para que puedan aprovechar y ver durante la cuarentena. Entonces hemos elegido para este episodio tocar algunas películas que nosotros recomendamos, que sugerimos ver y que estén disponibles legalmente en plataformas, ya sea Netflix, Prime Video o HBO, o también, y sobre todo, que sean películas actuales, ¿no? No vamos a recomendar alguna de Hitchcock, por ejemplo, una de Chaplin, porque obviamente ya muchos la conocen y no hace falta que alguien se la recomiende para que sepan que es buena, sino que eso, estamos tomando películas que tal vez pasaron desapercibidas, tal vez están escondidas, opacadas por alguna otra película mucho más famosa. Entonces, esas películas las hemos elegido. Nosotros hemos hecho el trabajo de depurar todo ese abanico, ese catálogo grande de películas, para poder elegir 10 películas para que ustedes puedan ver durante esta cuarentena. Así es, pero antes de ir a nuestra lista de 10 películas muy recomendadas, vamos a empezar como siempre con nuestra agenda de noticias. ¿No? Vamos a comentar algunas cosas que fluyen en el mundo del cine, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Podemos comenzar con una efemérides. Esta semana se cumplió un año más del nacimiento de Charlie Chaplin, famoso actor, humorista, director, eh, que bueno, nos ha regalado grandes películas tanto del cine mudo, incluso ya luego también hizo cine sonoro. Nació un 16 de abril del año 89, perdón, de 1889 en Londres. Y bueno, este año se cumple. ¿Cuántos años se cumple? Hubieran sido más de 130 años si Chaplin hubiera estado vivo, ¿no? Sí, exactamente. Imagínate. Se nos regaló grandes películas como Tiempos Modernos, El Gran Dictador, el Chico, el Niño, como le llamen. Bueno, ¿qué recuerdas tú de Chaplin? ¿Cuál es tu película favorita, Sayo? Me gusta mucho, bueno, en Argentina le pusieron el pibe, ¿no? El chico. Sí, Eh, esa bueno, siempre gracias. los argentinos poniendo sus modismos. Yo la disfruté mucho, pero también cuando yo era niño, los cortos de Chaplin los pasaban mucho en la tele en Canal 7, había un ciclo los días sábados, que lo veía con mi padre, y las películas, bueno, pues La Quimera del Oro, los grandes clásicos, también los llegaron a pasar y era un disfrute, o sea, había una empatía muy grande con Charlotte, que es el personaje de el vagabundo que él interpreta siempre, toda la etapa del cine mudo, pero luego Chaplin hizo cine sonoro, que ya significó un salto y significó otro tipo de conexión con el público. Eh, Recordemos también que Chaplin se va a los Estados Unidos, digamos, a afianzar su fama, pero él tenía una visión de lo social, era una persona muy comprometida con las clases bajas, estaba en contra de los aristócratas, y era a pesar de que luego se convirtió en un magnate, era un tipo muy en contra del capitalismo y de las grandes potencias de Estados Unidos e Inglaterra. Tanto así que se desató una persecución en su contra durante los años 50, sobre todo fines de los 40 y 50, lo acusaban de comunista, y Chaplin, pues él decía, yo soy un traficante de paz, no me interesa la política. Tuvo que irse a vivir a Suiza porque el FBI lo tenía en el ojo, le buscaban de donde no había, tuvo dos matrimonios con menores de edad, con una chica de 17 y contra 18,
Una O'Neill, que fue la mujer el gran amor de su vida, y que se quedó con él en Suiza hasta que él muere, y Hollywood finalmente lo compensó de todas esos absurdos y le entregó un Oscar honorífico en los años 70, ¿no? Ujú. Yo recuerdo ya que mencionas que en los 50 ya hizo cine sonoro, hay una película que recomiendo en la que se encuentra con Buster Keaton, Candilejas, Limelight, del año Ah, sí, 52, una joyita ahí si es que no la han visto y quieren ver a estos dos maestros de la comedia, pueden verla, ¿no? Charlie Chaplin y Buster Keaton en una sola película. y Buster Keaton, que era el maestro de la impasibilidad, era el comediante que nunca perdía la seriedad, tenía siempre la misma expresión, y esa era una de las grandes claves de su humor. Dicen que influyó incluso a Jackie Chan. Jackie Chan dice que yo soy de alguna manera Buster Keaton. Sí, efectivamente compartió pantalla con Charles Chaplin, y Charles Chaplin, lo sorprendente, que él opacó a muchos cómicos, sobre todo a Max Linder, un cómico alemán que terminó suicidándose, eh, pero también, a su vez, Chaplin alguna vez dijo que el mayor comediante del mundo para él era Cantinflas. Mira lo Mm, que, mm, modesto. interesante. Sí, bueno, Buster Keaton, ya que eh, salió a flote, y hablas de Jackie Chan, es uno de los actores que nunca necesitó un doble para sus escenas, ¿no? Entonces, obviamente, Jackie Chan aprendió eso y tampoco nunca lo necesitó. Incluso Jackie Chan ha tenido casi la posibilidad de haber muerto en varias de sus películas, pero felizmente nunca pasó. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Bueno, esta semana también ha fallecido Brian Dennehy, recordado actor. Bueno, yo lo recuerdo por Rambo, Rambo 1, First Blood. Era el sheriff, el malvado sheriff, el que el que lo arresta inicialmente. Sí, ha fallecido esta semana, el 15 de abril. ¿Qué recuerdas tú de Dennehy, Sayo? Bueno, es un actor que siempre tuvo secundarios muy notorios, era un tipo fornido, era un tipo con una expresión malévola cuando se lo proponía, entonces de alguna manera Hollywood lo explotó como el clásico, como el villano, el retorcido, el tipo abusivo, o también tenía perfil de duro del cine, ¿no? Al estilo de tantos actores como Charles Bronson o Lee Marvin, ¿no? Sin embargo, él cuando hace el comisario abusivo en Rambo, que es el que en realidad desata toda esta pequeña guerra en un condado perdido en los Estados Unidos, pero sin embargo él es un actor dramático de formación bastante meticulosa. Lo que pasa es que Hollywood, bueno, lo estigmatizó, pero él también es un actor muy apasionado del teatro, ha ganado el premio Tony en 2 oportunidades, pero si tú ves su trayectoria, bueno, ¿qué es lo que recordamos más de él? Aparte, Cocoon, él es el líder de los extraterrestres en Cocoon, hizo un thriller de acción, FX, efectos especiales, con Brian Brown, una película también bastante recordada de los 80. eh, Sin embargo, él tuvo la oportunidad de hacer, pues, digamos, una gran obra, que fue esta película del año 87, El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway, director inglés, y es una película totalmente fascinante, diferente de todo lo que él hizo, encarnando un arquitecto que se va a una bienal en Italia y tiene una enfermedad que como una especie de cáncer estomacal que lo aqueja, y él tiene una admiración muy grande por el emperador Augusto, por las obras de Augusto, y él piensa, como Augusto fue envenenado, él hace un paralelo y piensa que a él también le están envenenando, que es una condición que él crea en su mente, una fantasía, ¿no? Un delirio de grandeza, yo qué sé. Brian Dennehy, después de hacer esa película, dijo, creo que es la primera vez que hago una película de verdad, lo declaró, porque todo lo que él había hecho pues era básicamente cine de acción o alguno que otro blockbuster, ¿no? Ahí ya tienen una recomendación. Yo no la he visto, conozco al director, lo recuerdo por El cocinero, El ladrón, su mujer y su amante. Entonces, Efectivamente. sí. Bueno, pasamos a dos noticias locales. ¿Cuáles son, Sayo? Sí, ya que vivimos en este encierro obligado, el panorama del cine, lo hemos dicho muchas veces, ha cambiado. Los eventos masivos no van a tener lugar este año. Eh,
es razonable pensar que será así. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado, Tondero, y Miguel Valladares, que es el director de la productora Tondero, ya tenía trato con Netflix para la producción de una docuserie sobre Pablo Guerrero y una película de ficción con Stephanie Cayo, dirigida por Bruno Ascenso. La película se iba a grabar en julio y obviamente se iba a tener pues una exclusividad en la plataforma, pero ahora los planes se han movido y están pensando postergar el rodaje a septiembre, si es que se puede, porque digamos que no se pueden hacer grandes movimientos en las condiciones en que estamos actualmente. Pero entonces Miguel Valladares lo que ha declarado es que están ya negociando con Netflix la posibilidad de que algunas películas que tenían pendientes de estreno este año, ver si a través de un trato en el cual le cubran unos costos, la película pueda ir directamente a la plataforma, que sería una manera de salvar el año. Y es una estrategia que de repente puede replicar para otras plataformas, para otros cineastas peruanos que tienen la urgencia de estrenar películas, ¿no? Muchas películas se están estrenando por plataformas, ¿no? Están viendo esa posibilidad de que no se pierda. Justo, por ejemplo, ahora ya que hemos hablado de este tema, se acaba de estrenar el tráiler de Capone, protagonizado por Tom Hardy, eh, y esa película no va a llegar a los cines, obviamente, entonces va a ser estrenada por una plataforma. No recuerdo el nombre, no es una plataforma conocida, no es ninguna de las más famosas, pero bueno, igual va a tener su estreno virtual, como se dice. Y la última noticia, Sayo, ¿cuál sería? La última noticia es el Festival de Lima, que como siempre está pauteado para agosto, por lo general a partir del 7 o 6 de agosto. Sin embargo, en la presente circunstancia que vivimos este aislamiento social, me imagino que es muy incómodo el hacer preparativos, cómo comprometes invitados, cómo comprometes películas en un contexto en el cual tenemos fronteras cerradas y el problema pues es que tenemos novedades semana a semana. Entonces Marco Muletaler, que es el director del Festival de Lima, ya ha hecho un anuncio diciendo que están evaluando la posibilidad de hacer una versión más pequeña del festival online. Desde luego está en evaluación, pero es la posibilidad que comienza a barajarse. Y yo creo que sería pues lo más asequible, porque el Festival de Lima es un evento masivo que convoca mucha gente a las funciones y no va a haber funciones este año, entonces no tendría mucho sentido eh, armar un evento grande en circunstancias como estas. Lamentablemente es así. Yo creo que para no perder tal vez el hilo, o sea, para no dejar un año sin hacer festival por la parte sentimental y emotiva, ¿no? Ok, nunca paramos, podría ser una buena solución hacerlo virtual, de repente que algunos cineastas envíen sus películas y de repente, porque ahora el festival, bueno, la página de, por ejemplo, el Centro Cultural de la Católica ha estado poniendo películas online de bueno, algunas películas peruanas, entonces yo creo que quizás están probando alguna forma de poder llegar al público, ¿no? Podrían hacer una especie de plataforma privada, tipo como Cine Aparte, y que los que pagan su entrada eh, a los cines, en este caso podrían pagar una suscripción, ¿no? Como un abono y puedan ver las películas que llegan. Podría ser una buena solución, una forma de no salir de casa, de no estar en lugares con mucha gente, podrían juntarse en su casa y verla tranquilamente. Y bueno, ya con eso podemos dar terminadas las noticias para pasar de lleno ya a lo que nos convoca el día de hoy, que sería el tema del día, que son las películas recomendadas de plataformas. Hemos tratado de recolectar tanto películas recomendadas por nosotros y por los seguidores también, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Con cuál comenzamos, Ayo? ¿Cuál sería la primera película? Bueno, la número 10 porque siempre vamos de atrás para adelante. Muy bien, la número 10. Netflix, con mucho bombo y platillo, ha presentado este viernes una producción que tiene a un actor brasileño que está de moda, a Wagner Moura,
que lo han visto pues en Tropa de Elite, es Pablo Escobar en la serie Narcos, y esta vez es el protagonista de la película Sergio, y Sergio es un biopic, una biografía de quien fue el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, fue, digamos, el brazo derecho de Kofi Annan, que es el secretario general, y es un personaje al cual están rescatando, ya que tenemos brasileños que dan una mala imagen, como Jair Bolsonaro, el presidente que está loco. Entonces, el mismo Wagner Moura se ha metido en la producción para promover esta película y rescatar el perfil de un brasileño notable, ¿no? Notable porque tuvo una participación decisiva en el cese al fuego de muchos conflictos en la isla de Timor Oriental, que queda en Asia, que es un territorio que colonizado por europeos en el pasado, pero que Indonesia pues abusivamente quería retener. Entonces él solucionó ese conflicto. También estuvo en Irak en el momento de la ocupación estadounidense, la última. Es una película con un perfil humanista, es una película, digamos, pues, de rescate de un personaje notable. ¿Cómo la viste tú, mi estimado Lucho? Sí, esta película está, como dices, está ya disponible en Netflix, se acaba de estrenar. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es ver a Wagner Moura, es un actor que yo le he visto bastante, un actor brasilero, como mencionaste en Tropa Elite, ahí se hizo, bueno, famoso, porque ya tuvo por fin un papel principal, pero él también ha estado en películas como Carandiru, por ejemplo, que es sobre la cárcel, una de las cárceles más grandes de Brasil. Bueno, ha estado en la serie Narcos, siendo Pablo Escobar, y también la oportunidad de verlo junto con Ana de Armas, ¿no? Que es una actriz que viene en ascenso. Esta película, dirigida por Greg Barker, un cineasta que parece que este personaje de Sergio Vieira de Melo, le atrae mucho, le fascina porque él hizo en 2009 un documental también basado sobre este personaje. No sé si tienen alguna conexión. Obviamente, bueno, este personaje ya falleció a inicios del año, así, a inicios de este siglo, 2003, si no me equivoco, y el documental es de 2009. Entonces, vale la pena también de repente ver ambas producciones, ¿no? Ver esta película, al menos para que sepan un poco quién es Sergio Vieira, y luego podrían llegar tal vez al documental. Un documental que ganó mejor montaje, mejor documental en el Festival de Sundance. Sí, también decir que la película tiene escenarios fascinantes en el sentido de que se mueve por muchos lugares del mundo y Wagner Moura es un actor que pasa de hablar de repente en castellano, a inglés, a francés, a portugués, o sea, realmente se mete en la piel del personaje en su capacidad multilingüe, en su capacidad de convocar a la gente y de poder conciliar. Pues la película también es un poco concesiva, un poco que en su afán de ungir, de hacerle homenaje al protagonista, se vuelve una película muy contemplativa, divaga mucho, se pone mucho en pausa, pero lo mejor que puedo decirles, amigos, véanla y saquen sus propias ideas, porque yo sé que Wagner Moura tiene muchos seguidores y Ana de Armas también. Ujú, exactamente. Bueno, pasamos al número 9. La novena película de esta lista sería Quien a hierro mata. Es una película española del año 2019, dirigida por Paco Plaza. Si es que no lo recuerdan, es el creador, el director que hizo la saga de REC, esa película de terror de infectados, de zombies. También hizo Verónica. Bueno, esta película, protagonizada por Luis Tosar, que a mí me gusta mucho cómo actúa este actor, yo también lo sigo bastante. La primera vez que lo vi en una película que se llama Celda 211,
Él hace el personaje principal, es un reo llamado Mala Madre, entonces yo la recomiendo muchísimo, es una de mis películas favoritas de España, así que eh, anótenla. Luis Tosar también ha hecho Mientras duermes, El desconocido, que también está en Netflix. Bueno, Luis Tosar personifica a un enfermero llamado Mario en esta película, quien a Hierro mata, que trabaja en una residencia de ancianos. Es un hombre tranquilo, amable, eh, trata de apoyar a todos los ancianos que están en esta residencia, pero un día llega un narco, un conocido narco, Antonio Padín, ya muy anciano, él acaba de salir de la cárcel y bueno, obviamente le dan la posibilidad de que vaya a su casa o a donde él decida y este narco decide pasar sus últimos días en esta residencia. Obviamente Mario, el enfermero, Luis Tosar, será la persona encargada que lo va a cuidar. Entonces, pero bueno, van a surgir muchas cosas en el camino. Este narco tiene tiene dos hijos, quien le intentan convencer a Mario, al enfermero, para que hablen con su padre y les suelte dinero, porque el narco al parecer ya no quiere estar metido en esto, no confía en sus hijos, es un tema aparte, tienen que verlo. La cuestión es que finalmente Mario tiene otras cosas en mente, ¿no? Ya que tiene un pasado que también lo atormenta. ¿Has podido ver esta película, Sayo? ¿Tú sabes algo de esta película? Sí, justamente la vi en la plataforma, está en Netflix, y me parece acertado el criterio de Netflix, aparte de crear proyectos propios, de captar películas de gran valor para su catálogo como esta. Este es un thriller que hecha por, como tú dices, por Paco Plaza, que es un director más afín al terror, y sin embargo, en una película que es más de suspenso, que de terror sí, pues, no es una película de terror. Sin embargo, Paco Plaza tiene la habilidad de retratar las atmósferas siniestras y las atmósferas en las que los personajes se sienten atormentados. También siento que esta película bebe mucho del cine negro americano, del policial clásico, de aquellas películas en las que los personajes se ven atormentados por circunstancias terribles. Y en esta, efectivamente, Luis Tosar, que es un enfermero, es un hombre que salva vidas, y sin quererlo, sin buscarlo, se ve enredado con esos narcotraficantes que le hacen demandas terribles, que le hacen chantajes, y entonces la película, muy sutil en su narrativa, muy elegante por la manera como te explica los conflictos, no lo hace verbalmente, no lo hace en boca, se lo reserva para momentos puntuales, pero acá hay, digamos, pues un uso de la imagen que es evocativo, ¿no? Evocativo que te va a través de pequeñas metáforas visuales, te va metiendo al mundo interno del personaje, y es fascinante cómo ves a este hombre que es una persona que digamos, indefensa, que se ve invadida por esos criminales, y te da una sensación, pues, de inmediata identificación con él y de intriga, el relato te atrapa rápidamente y no te suelta. Yo personalmente la película te debo decir que la disfruté mucho. Ujú, efectivamente, sí, a mí también me gustó mucho, sobre todo el final, sí, bastante suspenso, así que la recomendamos. Bueno, ¿cuál sería la siguiente película, Sayo? La número 8. En la número 8 tenemos a Calibre. Calibre es una película, una producción escocesa de Matt Palmer, y la pueden encontrar también la tenemos en Netflix, o la tenemos Sí, en Netflix, sí. Amazon. No, en ¿Está en Netflix Netflix? está. Ya, está en Netflix también, la pueden encontrar ahí. Entonces, ese es un plot, una historia muy conocida en el mundo del cine, muy repetitiva, en la cual tenemos dos personajes que de repente se van a un paseo, a una aventura, o una cacería, y se ven atrapados por terribles circunstancias que los ponen en los escenarios más siniestros y terribles, ¿no? Cuando les hablo de esta idea, van a pensar ustedes en muchas películas. Yo recuerdo, por ejemplo, de los años 70, Deliverance, ¿no? Que era una película con John Boyd, con Burt Reynolds, de tipos que se van al campo de cacería y se encuentran
con unos montañeses que son unas gentes, pues digamos, torturantes y siniestras, ¿no? Esta película recoge una idea parecida, dos amigos que se van de cacería en Escocia, uno de ellos está comprometido y su mujer está a punto de dar a luz, el otro es un poco más disoluto, más bohemio, más relajado, entonces se van de cacería y en el contexto de que se van de cacería cometerán un terrible error, querrán ocultar el hecho y el hecho poco a poco irá surgiendo y cuando quieren marcharse habrá circunstancias que les impiden marcharse o que retrasan su partida y va a hacer que comiencen a levantar sospechas y la tensión va en aumento, ¿no? Y decir que para un plot tan usado en el cine, esta película no pierde el factor sorpresa, ¿no? Es realmente también una grata sorpresa en plataformas y que les va a crear una angustia muy grande al verla. Ujú, sí, es exactamente. Uno escucha la premisa, podría decir, ah, ya vi este tipo de película, ya sé cómo es, ya sé cómo va a acabar, pero no, con esta película es realmente una sorpresa. Como dices, son dos amigos que van de paseo y finalmente todo termina siendo una prueba para ellos, una prueba tanto para sus valores éticos, una prueba de su amistad, qué tan amigos son. Realmente es una película muy tensa, muy inquietante, una película original de Netflix, así que vale la pena verla. Realmente a mí me gustó mucho, es una película innovadora, eh, sobre todo dentro de, o sea, en lo permitible, ¿no? Dentro de este tipo de películas es bastante innovador, eh, refresca mucho ese tipo de tramas. eh, a mí realmente me gustó mucho justamente porque pone, pone a prueba los valores éticos de los personajes. Entonces tienes esa parte psicológica, esa parte de que atormenta a los personajes, así que es una película que realmente vale la pena ver. Y bueno, pasamos a la siguiente película, la número 7. Esta película se llama 37 segundos, es una película japonesa del año también 2019, ópera prima de un director que se hace llamar Hikari. Esta película 37 segundos cuenta la historia de Yuma, una jovencita que sufre parálisis cerebral. Esta jovencita tiene su vida dividida entre obligaciones familiares, eh, estar con su madre, ¿no? Acompañarla y, por otro lado, su sueño de convertirse en artista de manga. Ella trabaja dibujando mangas, dibujando eh, historietas, pero es una jovencita con parálisis cerebral, así que su vida no está completa, ¿no? Y en esta película ella va a tener una búsqueda de su libertad sexual, una búsqueda de liberación personal, y va a haber un conflicto ahí con su madre, y justamente, bueno, su madre es una persona muy sobreprotectora porque obviamente piensa que ella, Yuma, al ser una persona con parálisis cerebral, no puede defenderse por ella misma. Y Yuma quiere demostrarle lo contrario. Una película que ganó un premio en el Festival de Berlín, un premio del público en una sección. Entonces es una película que realmente te recomendamos. ¿Has podido ver esta película, Sayo? Así es, la vi. Y yo te voy a decir que soy muy desconfiado cuando veo películas con personajes que de repente tienen una discapacidad, porque muchas de ellas van por fórmulas más emotivas, por tratamientos más facilones. Ese no es el caso, ¿no? Esta película empieza bastante bien. Eso sí, por lo que mencionaste del Festival de Berlín que ganó premio público y también ganó lo mismo en Palm Springs, una cita de cine independiente, pero queda bastante claro también que hay una empatía muy fuerte de la protagonista, impecable la actuación de la chica que hace de esta artista en silla de ruedas, y que parte del conflicto se desata porque ella es una persona que cumple roles, y los roles la mantienen en una suerte pues de tercer plano en la sociedad.
y trabaja para un artista que quiere que ella siga dibujando para ella, ¿no? Que no tiene planes de promoverla, pero ella encuentra una oportunidad en el mercado del manga del porno, pero para dibujar algo tan atrevido tiene que vivir. Entonces el consejo que ella recibe es vive un poco y se atreve a hacer eso a pesar de tener la discapacidad de volcarse a las calles, de llevar unas vivencias bohemias, de meterse en una escena bastante underground que la pone en conflicto con su madre. La primera hora más interesante que la segunda en mi gusto, porque en la segunda es donde ya salen más las cuestiones de moraleja que las cuestiones dramáticas, ¿no? Ujú. Las fórmulas dramáticas como que se vuelven más concesivas en la segunda parte. Pero igual es una película que no me deja de parecer que ha tenido la osadía de romper fórmulas y lo consigue sobre todo, como digo, en esa primera obra. Ujú, es exactamente. Lo, ya que me mencionaste ese tipo de películas con personas parapléjicas, yo también, a mí no me llama mucho la atención ese tipo de dramas, pero esta película sí me llamó la atención, sobre todo porque la actriz, Mei Kayama, en realidad ella está en silla de ruedas, también tiene parálisis cerebral, ella es tal cual, entonces como que en ese papel no actúa. Entonces, hemos visto muchas películas, desde Mi Pie Izquierdo o Mar Adentro, donde es un actor que obviamente intenta actuar como una persona eh, quien no puede moverse, ¿no? Pero en este caso no. O sea, la actriz, la jovencita, realmente sufre estos males. Entonces es un punto aparte, al menos en mi caso, me llamó mucho la atención. Esta película le da una mirada un poco más auténtica a las personas con parálisis cerebral. Obviamente, como Sayo menciona, la segunda parte de la película, bueno, la segunda hora, comienza de repente la parte más emotiva, más sentimental, pero la primera hora sí es muy buena en la que ella tiene una liberación tanto personal como sexual. Es genial esa primera hora, me gustó muchísimo y es por eso que la recomendamos. También está disponible en Netflix, así que si tiene la oportunidad de verla, de aquí se la recomendamos. Bueno, pasamos a la siguiente película, la número 6. ¿Cuál sería, Sayo? Número 6, todas las anteriores han sido Netflix, esta viene de Amazon Prime Video. La película se llama One Child Nation, como decir algo así como una nación de niños. Es una película, un documental de dos directoras chinas, de San Lin y Wang Fu Wang. Esta película tiene una mirada bastante ambiciosa y nos destapa un tema polémico, porque en la actualidad en China el control de la natalidad se ha relajado, ya permiten que las parejas tengan dos hijos. No fue esta la realidad de siempre. Desde fines de los 70 en adelante hasta el año 2016, la reglamentación oficial era que las familias tengan un hijo para tener un control de natalidad más eficaz. Un propósito que tiene una lógica, pero los métodos que se usaron para ejecutarlo es lo que este documental cuestiona. Comienzan a hablar de políticas que vienen desde las leyes chinas, eh, que implican el uso de la propaganda reiterada, del adoctrinamiento de la gente en la idea de que el hijo único es lo apropiado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos en que nacían niñas? De repente la familia, por un tema ya cultural, dice, no, yo quiero que sea un varón, porque el varón me deja descendencia, el varón se vale más en la sociedad porque tiene un rol más preponderante, entonces, de repente, en la idea de tener al hijo reconocido, las niñas eran abandonadas a su suerte, a que mueran, o traficadas, o vendidas. Entonces, todo este entorno, todas estas problemáticas, estas barbaridades que comienzan a surgir al amparo de esta política, es lo que el documental se propone destapar, ¿no? Y es más de lo que les digo. ¿Cómo lo viste tú, Lucho? Sí, un realmente un impactante documental.
que la primera vez que yo vi el póster de este documental, eh, no parecía. Yo subestimé a este documental, pensé que era algo mucho más light, pero no, es algo bastante fuerte, bastante perturbador el tema que toca, que es justamente, bueno, como bien dices, está bien que China tenga una política, ¿no? Que obliga a las familias a que tengan un hijo y está bien para que no se dispare la tasa de natalidad, pero los métodos es el problema, ¿no? Ese tema de, por ejemplo, el negocio de la esterilización, por ejemplo, que acá los peruanos lo tenemos muy presente, que aquí estamos muy familiarizados con la esterilización a la fuerza, pero no solamente eso, incluso hay secuestros, bueno, en China me refiero a la película, que secuestros, raptos orquestados justamente por el propio gobierno. Entonces esta película arriesga bastante al tocar estos temas. Una de las directoras, Nan Fu Wang, eh, parece que es una ya rebelde nata. Ella en 2016 dirigió un documental, Hooligan Sparrow, que habla sobre el caso de 6 niñas de una escuela primaria que fueron violadas por el director. Entonces, eh, Eso es no me ocurrió en China también. Ujú, en China en también. China, sí, en China. Este documental hizo que ella fuera perseguida, tanto ella como la protagonista del documental, que es una activista. Esta película, me refiero a la del 2016, hicieron que fueron perseguidas en China, salieron clandestinamente ellas de China para poder editar el material, si no, no hubiera podido llegar el documental. Pero cualquiera pensaría que luego de todo lo que pasó para poder grabar esa película, uno ya estaría curado, de repente tiraría la toalla, no tendría mucho más miedo. No, ella se atreve a hacer otro documental contra el gobierno de China, incluso uno mucho más directo, que justamente toca estos temas que mencionamos, que son la forma de cómo controlar la natalidad en China, ¿no? Un doloroso capítulo en la historia de China. Y bueno, está en Amazon Prime Video, lo pueden ver, es un documental estadounidense, pero obviamente es basado en esta historia de China, un documental sí, muy, Sí, muy fuerte realmente. sí, decir nada más que tuvo el premio, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance, que es el referente del cine independiente en el continente. Y por supuesto el gobierno chino hizo esfuerzos muy grandes para tapar la promoción de ese documental. Obviamente en China no se va a ver. Causó mucho disgusto en el gobierno, evidentemente por el tema que maneja, que es un tema que ellos ya quieren dejar atrás, quieren dar vuelta de página y acá no pasó nada, ¿no? Como suele pasar con muchas controversias políticas, ¿no? Nosotros lo sabemos de sobra, ¿no? Porque en el caso de las esterilizaciones forzadas que hubo en el gobierno de Fujimori, fue lo mismo, ¿no? Se le pasó por agua tibia y cuando ustedes vean ese documental, de ninguna manera van a quedarse tranquilos, se van a indignar. Ujú. Sí, es un buen documental, un gran documental que desde aquí lo recomendamos. Bueno, pasamos a la película número 5, sería eh, en los 90, Might Nineties. Es una película escrita y dirigida por Jonah Hill, un conocido ya por muchos. Si es que vieron la película Super Cool, recordarán a este gordito bonachón, graciosón, Jonah Hill. De aquí salió, luego hizo otras películas, estuvo con Leonardo DiCaprio En el en logo de Wall Street. exactamente. Entonces, este personaje, este actor, se ha vuelto ahora director y ha hecho una sensacional película, realmente una gran película. Él mismo la ha escrito y la ha dirigido eh, bajo la producción de A24, ya con ese currículum, de hecho, hace falta, no hace falta más que mencionar. Esta película cuenta la historia de un niño, Stevie, es un chico de 13 años, vive en Los Ángeles. Esta película está ubicada en los 90.
Este jovencito tiene problemas en casa y para poder salir de casa y escapar a esos problemas, se divierte con un grupo de amigos que recién ha conocido, un grupo de skaters. Parece una película bastante sencilla, pero la forma de narrar la película, la forma de presentar a los personajes de Jonah Hill me parece buenísima. Es el joven Stevie, bueno, el actor, tal vez lo recuerdan, es el actor Stanley Zulhik. Si es que vieron el sacrificio del ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos, es el hijo, el menor, entonces ahí ya pueden verlo. Pero lo peculiar de esta película es que los amigos de Stevie, los skaters, realmente eran skaters profesionales. Jonah Hill hizo un casting entre ellos a ver quién de esos skaters actuaba y bueno, de ahí salieron algunos. ¿Qué opinas tú de esta película, Sayo? Bueno, a mí me ha sorprendido porque la reacción de la crítica estadounidense fue que Jonah Hill ha encontrado oro puro. Desde luego que es un actor más conocido por su faceta como comediante, que ha tenido algunos papeles dramáticos bastante destacables, pero un pulso firme para la dirección en un proyecto personal. Esa película empieza con un universo de imágenes que tienen una vocación documental. Y por momentos las imágenes son un poco atropelladas como si fueran imágenes de skater mismos, porque se ambienta en un contexto de skaters, que no es el tema de fondo. Entonces hay una vocación muy sana por la naturalidad, por la imagen sin artificios, por hacer una narrativa que rescata bastante lo cotidiano. Y siendo la década de los 90, una década que nos invita a pensar en muchos momentos nostálgicos, en muchas marcas, en tantas cosas que se quedan a un costado del camino, la película no hace una suma de esos momentos solamente para, mira, ahí está Blockbuster, está eso, aquello. No, es una película que mantiene una mirada hacia lo dramático. Este contexto de los 90 es un telón de fondo. Y sobre todo lo más rescatable, la universalidad del mensaje viene desde el hecho de que es un personaje que quiere descubrirse a sí mismo. Su hogar no le brinda esas herramientas, entonces él va a las calles y en el conocer a los nuevos amigos y el descubrir los códigos sociales es cuando ese personaje se va a encontrar a sí mismo y va a trascender. Realmente ha sido una película muy celebrada en los círculos independientes y que esa plataforma de Amazon Prime Video ha programado con mucho criterio. Yo realmente me he quedado sorprendido. Ujú, exactamente. Cuando yo supe esta película, pensé que iba a hablar de temas escabrosos tipo Kids, pero no, no, esta es una película mucho más nostálgica, no hay muchos temas escabrosos ni nada de eso, es una película más de situaciones, de conversaciones, es una fábula indie, si cabe el término, una película bastante sencilla, pero muy profunda, ¿no? Es una película que a mí también me gustó mucho y me sorprendió. Como bien dices, no es una película, no es una película sobre skaters, pero se desarrolla en ese mundo, ¿no? Es una película que cuando la vean, realmente yo sé que van a de repente sentirse identificados, porque también es la búsqueda de una identidad, ¿no? O de tratar de encajar en un nuevo grupo, de conocer amigos. Entonces yo me sentí muy identificado porque pasé por ese tipo de cosas también en mi adolescencia. Entonces realmente recomendamos esta película. Bueno, pasamos a la número 4. ¿Cuál sería, Sayo? Sí, otra vez tenemos un documental y no se sorprendan, estos documentales realmente son buenísimos. Este se llama Creep Camp, también es de Netflix y lo dirigen James Leverage y Nicole Neumann. Esta película, ¿qué es lo más rescatable que tiene?
Bueno, mencionar que viene de la factoría de Higher Ground, la productora del matrimonio Obama, de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Él y su esposa han pues una productora. Recuerden que el documental que produjeron ellos, American Factory, ganó el premio a mejor documental en la última ceremonia del Oscar. Una decisión un poquito patera, un poquito ya, pero los Obama, lo que sí no les voy a negar es que tienen un sesgo en las producciones que manejan hacia lo social, que fue una de las directrices que Obama manejó en su gobierno. No le dejaron hacer la reforma de la salud y ahora miren a Trump, se vuelve loco con el coronavirus. ¿Por qué? Porque en su momento no le pararon bola a esa propuesta de Obama que hubiera podido dar un soporte muy grande a esa terrible enfermedad. Entonces, en esta oportunidad el tema es acerca de un campamento de verano que ocurre en las afueras de Nueva York a fines de los años 60 y se le conocía como el campamento Janet. ¿Cuál es la particularidad? Que ese campamento acogía de preferencia a muchachos que sufrían de discapacidad, que de repente no tuvieran una pierna, que fueran parapléjicos, que tuvieran algún tipo de impedimento físico. Bueno, el campamento los empoderaba, creaba pues un sentimiento de comunidad entre ellos. No era solamente el pensar, voy a ir a beber, voy a tener un poco de sexo. No, era realmente una manera de hacerlos sentir en casa y hacerlos sentir importantes. Ahora ustedes me dirán, ¿pero se queda solo en eso? No, no se queda en eso. Esta idea de este campamento dio pie a movimientos por los derechos civiles que reivindicaron a la gente con discapacidades para que se reforme la legislación estadounidense. Luego van a ver que los chicos salen del campamento y van a protestar. Y fueron apoyados por muchos colectivos de la época, por las Panteras Negras, por ejemplo, ¿no? Entonces es una grata sorpresa ver cómo lo que empezó como un campamento de verano termina siendo una pequeña revolución social y reivindicativa en los Estados Unidos. ¿A ti qué te pareció, Lucho? Sí, realmente me sorprendió. Ya, bueno, es un documental producido por Barack Obama y Michelle Obama. Como mencionaste, ya venían eh, de American Factory, entonces como que ya se están haciendo un currículum como productores. Por eso es que también me llamó mucho la atención. Obviamente también es una película distribuida por Netflix. Aparte también es un documental que ganó el premio del público en el Festival de Sundance, que es un festival que siempre premia y busca lo mejor del cine independiente. Lo interesante también de este documental es que, bueno, el director James Lebrecht también es una persona con discapacidad. Nació con una espina bífida y usa silla de ruedas. Entonces es algo, él estuvo en este campamento. Él tuvo la idea, bueno, obviamente toda su vida vivió motivado por este tema, entonces ya creció, estudió y tuvo la idea de, obviamente, llevar su experiencia al cine. Un documental inspirador realmente, te ilustra los momentos más importantes de esta comunidad. Este campamento estuvo muy cerca a Woodstock, entonces no solamente físicamente, sino también en la época. Entonces, el movimiento histórico de este documental es importante porque te vas a poder ubicar en esa época y vas a poder sentir lo que sentían ellos, ¿no? Esos años 60, 70, el movimiento hippie, ahí tiene esta energía, ¿no? Tiene este aire de hippie, de revolución. Entonces es un documental realmente que vale la pena ver, ¿no? Un documental que inspiró y sigue inspirando a adolescentes discapacitados. Bueno, es un documental que realmente lo recomendamos, el número 4. Pasamos al número 3 de la lista. Es una película de Líbano, eh, se llama Capernaum. Tal vez ya muchos la conocen, tal vez algunos han escuchado esta película. Es una película que está en HBO, dirigido por Nadine Lavaki. Esta película habla sobre un niño, Zain, que este niño
cumple una condena de 5 años en prisión, un niño de 12 años. ¿Por qué está en prisión? Por apuñalar a un hombre. Luego van a ver por qué razones apuñaló a este hombre. Pero algo central es que este niño, estando en la cárcel, pide demandar a sus padres. Obviamente lo llevan a juicio, y el juez le pregunta al niño, ¿por qué has demandado a tus padres? Y él responde, por darme la vida, por nacer. Nominado al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, ganador del premio del Sí, jurado en Cannes. Un- sí, una película, una película realmente fascinante que vale la pena ver. ¿Qué opinas tú de Capernaum, Sayo? Nadine Lavaki estuvo en el Festival de Guanajuato hace 2 años. Mis colegas mexicanos la pudieron ver ahí. Y es una directora muy comprometida con los temas sociales, especialmente tiene una predilección por el tema de la marginalidad en Beirut. Y esta película ganó, pues, ganó Gran Premio del Jurado en Cannes y con ese palmarés, cuando yo estaba en San Sebastián, en España, tuve que dejar el pase de la película Nace una estrella y un colega me dijo, vamos a ver la de Capernaum, porque hasta que llegue a tu país me dijo, bueno, y fuimos a verla. Realmente una película impactante, con una idea fotográfica muy poderosa. Sin embargo, yo tengo mis reparos. Por un lado, es verdad, todo el contexto que pinta la directora es absolutamente real, el cómo este niño vive en el abandono de la propia familia y trata de rescatar a su hermana menor, que su hermana, que es una niña, que ya la quieren poner en trato para casamiento por dinero, y él trata de buscar una alternativa para proteger a su hermana, y es básicamente una crónica de supervivencia. Pero la directora también es cierto que se encapricha mucho en restregar la miseria humana, la marginalidad, y son temas que en el contexto de los grandes festivales son muy sensibles a ellos, más allá de la calidad final de la película, ¿no? Hubo películas, por ejemplo, como esta, alguna vez una película de la India, Salam Bombay, que fue muy criticada porque era una exposición de la marginalidad de lo que algunos llaman la pornomiseria, ¿no? Emparentada de alguna manera con películas peruanas como Juliana, que creo que no tiene esos excesos, ¿no? Que Juliana era incluso una película que tiene hasta una suerte de humor negro, ¿no? Que se ríe un poco, los personajes se ríen un poco de sí mismos, ¿no? Esa película siento que tiene un lado dramático muy direccionado a exponer la pobreza de una manera, un criterio que yo no comparto mucho, pero creo que a ti te gustó más, Lucho, ¿no? Bueno, en realidad es una gran película, a mí sí me gustó. Efectivamente, tiene excesos que podrían ser llamados pornomiseria. Creo que tiene algunos abusos en la forma de mostrar la miseria, pero hay casos como estos que a veces son necesarios para poder entender mejor la película, porque si tal vez no mostraba algunos detalles, no podías entender de repente la impotencia y frustración del niño. Sí, podríamos coincidir en que de repente tiene algunos abusos en la forma o la intensidad de mostrar la miseria social de la película, pero eso no le quita la calidad a la película. Es un melodrama social, toca con bastante sensibilidad estos temas. Cuando vean la película van a entender lo que pasa sobre todo los niños, que por ejemplo los obligan a casarse, apenas a las niñas apenas les llega su primera regla, las obligan o prácticamente las venden para que se casen. Entonces ese tipo de escenario hace que la película se vuelva mucho más real. Se pudo haber quitado esas cosas, pero tal vez le hubiera quitado la esencia que buscaba la directora, ¿no? De repente pudo haberlo tomado de otra forma y no hubiera logrado el impacto que ella buscaba. Bueno, pasamos a la segunda película. ¿Cuál sería, Sayo? Sí, la segunda película de nuestra lista de recomendadas es otra producción de Netflix, bueno, que Netflix ha acogido, se llama La Trinchera Infinita, de Aitor Arregui y León Garaño.
que son unos directores vascos. Ganaron en San Sebastián, en la última edición, el premio a mejor dirección y a mejor guión. Es una película que tiene como protagonista a Antonio Latorre, que es un director, un actor que ya hemos visto en otras películas como, sobre todo en thrillers policiales, que Dios nos perdone. La película empieza en los años de la Guerra Civil Española, en 1936, alrededor, en un pueblo, cuando prácticamente pues se desata un conflicto interno entre el dictador Francisco Franco, que encarnaba la derecha más radical, y a las fuerzas de la izquierda, a los socialistas que estaban en gobierno, lo sacaron, y Franco encabezó una dictadura de muchas décadas, una dictadura que fue sangrienta, que tuvo desaparecidos, que tuvo torturados. Entonces, en el contexto de esa guerra civil española es que este personaje entra en una lista negra de perseguidos por ser socialista. Entonces su mujer lo esconde en un boquete, un hueco que hacen en la casa, y él se pasa prácticamente más de 30 años ahí, para que no le echen el guante, para que no morir en una prisión, porque muchos de los que se llevaban morían con un juicio sumario o les daban cadena perpetua. Entonces la película es fascinante por la manera como te demuestra el punto de vista del tipo que está escondido, que sufre el paso de los años, y vas viviendo cada década que va pasando. Acaba la Segunda Guerra Mundial, vienen los años 50, vienen los 60, hay un poco de música de la época que te pinta más los contextos, y sorprendente de pensar que de repente hay un momento en que pasan 20 años y te das cuenta que él sigue corriendo peligro. Entonces hay una situación demencial, tanto de parte del protagonista como de su familia, por los hechos tortuosos que viven, y la película, digamos, no victimiza al personaje central, muy aparte del drama que vive. Él es un personaje cuestionado por él mismo, por su esposa, por el hijo que luego tienen, y me gusta esa particularidad, ¿no? Me gusta que la película no sea concesiva ni facilista, con un tema tan polémico como este, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Lucho? Sí, como mencionas, es una película eh, basada en hechos que sucedieron realmente. O sea, no me refiero basada en hechos reales, pero el tema es real, la guerra española, la guerra civil española, fue algo real, y esta película se ubica en esa época. Este personaje encarnado por Antonio Latorre, que si es que no lo ubican, recientemente estuvo en El Reino, La Noche de los 12 años, el autor también, y su esposa eh, es la actriz Belén Cuesta. Tal vez no la ubican, pero si es que han visto La Casa de Papel, pueden sacarla rápidamente. Es el personaje de Julia, este transexual que se hace pasar por uno de los rehenes. Esta actriz encarna a la esposa de Antonio Latorre. Una película realmente eh, conmovedora, se podría decir, porque, bueno, te cuenta el sufrimiento de estas personas y cómo este personaje, Higinio, tuvo que esconderse 30 años o más de 30 años en un hoyo, un hueco, para no ser descubierto y no ser ejecutado, ¿no? Una película realmente cruda que te cuenta esos temas. Yo creo que los directores han tenido buen pulso para poder contar esta historia. Una película de un poco más de 2 horas, realmente, pero no se siente. Una película de inicio a fin, eh, trepidante, que no descansa. Y bueno, ya que menciono a la actriz de la encuesta, ganó el premio a Mejor Actriz en los Goya. Eh, y esta película también ganó premios en San Sebastián, ganó el premio a Mejor Dirección y Mejor Guión. Realmente una película claustrofóbica, una película que realmente nunca, en ningún momento me aburrió, a pesar que son 2 horas y media prácticamente. Y bueno, pasamos a la número uno, a la película
que encabeza esta lista de recomendadas, que no es otra que Midsommar, una película del año 2019 dirigida por Ari Aster, recordada por Hereditary, una película que pueden encontrar en Prime Video y también producida, distribuida por A24. Ya A24 no tiene películas malas, es una muy buena carta de presentación. Esta película, si es que no la pudieron ver en los cines, cuenta la historia de una pareja estadounidense que eh, viaja a un pueblo en Suecia, a un festival de verano. Es una pareja que no está pasando por un buen momento como pareja y tal vez buscan este escape para reencontrarse, ¿no? Bueno, finalmente son unos amigos que viajan y bueno, la pareja es uno de ellos, ¿no? Eh, Viajan a una aldea remota en Suecia, es un festival que se celebra cada 90 años, eh, pero en pleno festival, que es al aire libre, en pleno día, pasan cosas realmente terroríficas. Eh, Ellos sufren algunas consecuencias de no conocer realmente con quiénes están entablando estas amistades, con quién están mezclándose y bueno, van a haber eh, cosas realmente perturbadoras. Protagonizada por Florence Pugh, que estuvo en Mujercitas el año pasado y que comenzó su carrera con una gran actuación en Lady Macbeth. Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de Midsommar? Bueno, la verdad, yo creo que me gustó mucho más la película anterior de este director de Hereditary, pero sin embargo esta película no deja de parecerme muy destacable, porque este director se está metiendo en la ola de aquellos cineastas que están reivindicando el género del terror con propuestas de autor, que están haciendo un cine personal, que de repente algunos puristas, amantes del terror puro, van a decir, hay tanta intelectualidad que le meten a las películas de terror, son divertimentos. Bueno, definitivamente Ari Aster quiere hacer mucho más que un divertimento. Sus películas son complejas, sus películas son siniestras sobre todo por la manera como las resuelve, que no necesariamente las resuelve con un final feliz, y creo que eso es lo que uno más celebra. También recordar que el protagónico de Florence Pugh, que es esta chica Dani, viene de una vivencia traumática porque la hermana se suicida y asesina a los padres. Entonces ella está, la chica está perturbada, que no se halle la relación con el novio al que siente distante y que un poco por imposición, un poco por terquedad, lo quiere acompañar a este viaje en el que realmente más que encontrar pues un campamento de verano van a encontrar una secta diabólica. Eh, entonces esa posibilidad de encontrar ese espacio para lo retorcido, para lo siniestro, en un país de Europa que supuestamente pues hay un bienestar muy grande, es la gran sorpresa de la película, ¿no? Porque también es una coproducción con Suecia. Ujú. Eh, no tuvo figuración en los Óscares, bueno, no le pararon mucha bola, pero el nombre de Florence Pugh como el nuevo talento, como una joven actriz, ya digamos que su leyenda se vino a sentar con esta película. Sí, realmente Ari Aster, al igual como hizo con Hereditary, tiene una forma distinta de contar sus historias. Mucha gente, al ver estas dos películas, bueno, al menos los que criticaron dicen lo mismo, no me dio miedo, pero es que una buena película de terror no necesariamente te tendría que dar miedo, sino con de repente mostrar una atmósfera siniestra. Esta película, además, es una de las pocas películas, o de repente la única, que está ubicada en el día. Entonces, todos relacionan al terror con la noche, pero esta película sucede a plena luz del día, con el sol ahí radiante calentando. Entonces es algo también peculiar esta película. O sea, no esperen encontrar oscuridad y eso, ¿no?
Aquí es la atmósfera perturbadora, siniestra, que es lo que caracteriza esta película, ¿no? Unos aldeanos un poco enfermos, y bueno, y esta película de lo que planeaban ellos pasar un bonito día de campo, se va a transformar en una oscura pesadilla. Entonces, realmente, una película que a mí me gustó mucho. Yo sí la recomiendo, sobre todo a las personas que les gusta el género de terror, pero que tienen la mente mucho más abierta, que no piensan que el terror solamente son los screamers y tienes que morirte de miedo para que sea una buena película de terror. Si eres de esos, puedes ver esa película. Si no, bueno, igual mírala y saca tus propias conclusiones. Sí, realmente es una película que innovadora en el sentido de que no es de esas producciones que apela al golpe de terror, a lo escabroso, al detalle sangriento, la sangre a borbotones, no. Acá tiene momentos bastante sobrecogedores, pero enmarcados en una atmósfera en la que hay una tensión absoluta todo el tiempo, ¿no? Por saber qué va a pasar, ¿no? Y en la resolución yo creo que le hace justicia a la protagónica, cuando la vean lo van a entender. Es realmente lo que algunos llaman una suerte de infierno estilizado, ¿no? Ujú, ujú, exactamente. Eh, Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, con este panorama que les hemos dado, con estas 10 películas, tienen toda la semana para ver 10 excelentes producciones para esta cuarentena. No podrán decir que las plataformas no les están ofreciendo una buena oferta. Ujú, sí, y hemos elegido películas no tan conocidas, porque fácil hubiera sido agarrar a Hitchcock y Tarantino y lo más famoso, si no hubiera habido un buen trabajo de investigación de parte nuestra. Así que nos hemos tomado el trabajo de poder elegir, poder filtrar de entre más de 10 películas. Hemos tenido una lista grande y ha podido quedar solamente estas 10 películas para poder darle también distintos géneros, ¿no? Le hemos dado, hay terror, hay documental, hay algo histórico, entonces tienes ahí para que puedan elegir qué es lo que quieren ver, vean las 10, pero si no, al menos vean más de una. Hay bastante para poder tocar. Sí, para que vean que hay mucho más que El Hoyo fue la gran novedad de la temporada, pero como verán, hay más opciones. Ujú, exactamente. Entonces, solo nos queda despedirnos, darles las gracias por su preferencia. Disculpen si de repente tenemos algún problema técnico. Hacemos grandes esfuerzos por seguirles dándoles más recomendaciones y novedades, ¿no? Ya Ujú. saben que el podcast sale en varias plataformas, lo tienen en YouTube, está en Apple, y lo encuentran también en cuáles son las demás plataformas, Lucho. Sí, en Evox y en Spotify. Recuerden también que a partir del episodio anterior, eh, en YouTube ya incluye videos, incluye escenas, incluye imágenes de cada película. Así que si llegaron hasta aquí y no han escuchado el episodio anterior, véanlo porque pueden apreciarlo en YouTube también con algunas escenas, algunos videos de la película. Entonces hacemos un trabajo adicional de edición para que puedan disfrutar un poco mejor este podcast. Así que igual muchas gracias por escucharnos. Ya tenemos 12 episodios, se han pasado bastante rápido. Espero que nos puedan seguir escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.